soy Laura de la Rosa, soy profesora del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia y líder del grupo de estudios afrocolombianos de la misma universidad. En esta sesión del curso, un poco la historia no hablada que vamos a abordar hoy son los reconocimientos paradójicos. Esto es que les voy a enseñar cómo han sido algunos de los reconocimientos que han recibido las poblaciones afrocolombianas, pero a la vez estos reconocimientos qué paradojas han traído. Esto lo vamos a abordar a partir de uno de mis temas de estudio, que son las fiestas afrourbanas. Entonces tenemos tres temas principales. Al final de cada uno yo les voy a ir diciendo cuáles son las paradojas que ese tema representa. El primero es la legislación, después el reconocimiento de la población afrocolombiana y terminamos con las fiestas y la patrimonialización. Entonces, estas fiestas que yo abordé son sobre todo las fiestas en Cartagena, las fiestas del 11 de noviembre, que conmemoran la independencia de la ciudad, y la abordé en primer lugar porque era la celebración del bicentenario y en ese momento yo estaba realizando mi tesis doctoral. Entonces, el primer tema que vamos a abordar hoy es la legislación. Entonces, para la población afrodescendiente que habitan lo que hoy conocemos como Colombia, la primera ley que hubo destinada para ellos en la República fue la Ley de Libertad de Vientres, que se hizo en 1821. La segunda va a ser en 1851 la abolición de la esclavitud, que va a regir desde el 1 de enero de 1852. Después, en todo el tiempo del siglo XIX, no va a haber unas leyes que estén destinadas específicamente a la población afrocolombiana, sino que las constituciones que se van a hacer en este momento van a promulgar, porque Colombia sea una nación con una sola identidad, que sería la identidad mestiza, un solo idioma, y este mestizaje que les señalo es más relacionado como un mestizaje de blanqueamiento, y la religión católica. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX va a haber muchos líderes, tanto de las élites regionales como en Bogotá, que van a tomar mucha importancia y que van a estar luchando por el reconocimiento de los afrocolombianos y la participación en distintos puestos de poder. Es muy importante señalar ya para el siglo XX el movimiento que conformó el primer Día del Negro, fue para celebrarlo el 20 de junio de 1943, que estuvo liderado por Natanael Díaz, Manuel Idilia Zapata Olivella, Marino Viveros, Elías Martín Góngora, que son quienes son los primeros en decir que hay que celebrar específicamente los aportes de las personas negras y de toda la diáspora en Colombia. Después va a haber muchos movimientos a lo largo del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX. Podemos rescatar el movimiento Cimarrón, que va a ser un movimiento urbano de denuncia de la discriminación racial, y en 1990 todo el proceso del PCN, que es Proceso de Comunidades Negras, que va a abogar por el reconocimiento de la territorialidad colectiva en el Pacífico. Algunas de los reconocimientos que van a ser posteriores, el profesor Arocha ya lo comentó en su presentación, yo solo voy a retomar que en la Constitución de 1991 el país se considera como un país multiétnico y pluricultural. Esto quiere decir que el Estado va a ser el protector de la diversidad étnica y que se reconoce, y aunque no quedó en la Constitución un reconocimiento a las poblaciones afrocolombianas específicamente, quedó el artículo 55, que dice que en 2 años se va a hacer el reconocimiento, una ley que reconozca a las comunidades afrocolombianas. Esta ley, como ya lo mencionamos en los otros videos, pues es la Ley 70 de 1993, que todavía no se ha terminado de reglamentar, pero que entre sus grandes logros tiene los territorios colectivos, 2 representantes que quedan a la Cámara, la protección de la identidad cultural, becas para la población afrocolombiana, así como la cátedra de historia afro en los colegios y la promoción del desarrollo económico y social. Entonces, aquí es muy importante que tengamos en cuenta que esta ley reconoce a los afrocolombianos, y aunque en el momento de la discusión se propone que también se tengan en cuenta las poblaciones afrodescendientes que habitan en las ciudades, digamos que la ley va a quedar sobre todo destinada a el espacio rural, y no solo el espacio rural, sino el espacio rural fluvial,
por la territorialidad que se ejerce a lo largo de los ríos, y además no solo rural fluvial, sino rural fluvial del Pacífico. Entonces digamos que la ley tiene el reconocimiento, dice que en otras zonas también del país, pero los principales territorios colectivos que se van a reconocer y que se van a titular van a ser en el Pacífico. Aquí podemos ver el mapa, donde además no solo son los territorios del Pacífico donde más reconocimientos se han llevado, donde más territorios colectivos se han asignado, sino que esto ha hecho también que los estudios que se han hecho, o sea que la academia también, se hayan centrado en el Pacífico. Entonces, como podemos ver, donde está más oscuro, que es donde mayor concentración de los estudios hay, es en la región del Pacífico, o si no en sus departamentos. Mientras que el Caribe, San Andrés o Providencia, o en general todo el país o la zona andina, pues tienen un menor porcentaje de los estudios en estos balances que se han hecho. Entonces tenemos que, pese a que el reconocimiento que se ha logrado con la Ley 70 son para 2019 5.6 millones de hectáreas, que es bastante, no se han tenido en cuenta pues otras poblaciones afrocolombianas que no sean las que cobijaba este modelo. Esto no quiere decir que sea como una crítica a la ley, porque se ha logrado bastante. Sin embargo, y ahí tenemos nuestra primera paradoja, entre más se tituló, entre más se les reconocían los territorios colectivos a estas poblaciones, más se llevaba a cabo un destierro de estas mismas poblaciones. Entonces, a medida que las tierras se les iban reconociendo como de ellos, como propias, como un territorio colectivo y ancestral, las fuerzas violentas del país también los iban sacando de esos territorios. Entonces tenemos esa primera paradoja. Al tiempo que más se tituló, más se sacó a la gente de los territorios. Entonces hay muchos territorios que están titulados, pero la gente ya no vive en ellos. Y por el otro lado, aunque la mayoría de la población que se reconoce como negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia habita en las ciudades, los reconocimientos se han hecho sobre todo para el entorno del Pacífico y rural del Pacífico. Para entrar en el segundo tema del día, que es la población afrocolombiana que habita en las ciudades, quiero que miremos el censo del 2005, que es el más confiable. En este censo, el 10% de la población se reconoció como afrocolombiana, negra, palenquera y raizal. De ese, el 72.84% habita en las ciudades, lo cual nos demuestra la paradoja que veníamos hablando. Entonces, aunque los estudios y los reconocimientos de la academia se han centrado en la zona del Pacífico y en la zona rural y fluvial, pues la mayoría de personas que se reconocen como afrocolombianos habitan en las ciudades. Y justo de eso les quiero hablar. Entonces hoy vamos a tomar como ejemplo la ciudad de Cartagena de Indias. Esta ciudad de Cartagena se encuentra en el litoral caribe colombiano y fue durante la colonia un gran puerto de recepción de esclavizados. Sobre todo entre 1580 y 1640 era el lugar de América donde más esclavizados se recibían. Esta ciudad tiene todavía hoy en día muchas herencias de ese sistema colonial esclavista que se instauró y donde se consideraba que había una jerarquía socio-racial donde los blancos de Castilla ocupaban el lugar más alto de la pirámide social, mientras que la población esclavizada estaba en el escalafón más bajo. Esto ha hecho que aún hoy en el siglo XXI y con una constitución multicultural, los casos de racismo se sigan observando en esta ciudad. Tenemos, por ejemplo, el caso de dos estudiantes de Derecho que no dejaron entrar en una discoteca por ser negras. Tenemos el caso de una funcionaria pública que no dejaban montar a un vuelo en el aeropuerto también por ser negra. Tenemos el caso de una profesora de inglés que los policías creyeron que era una trabajadora sexual. Tenemos otros casos de varias mujeres y hombres que son discriminados cotidianamente en esta ciudad. Y aquí es donde quiero que nos concentremos, y es cuáles son las reacciones que tienen la población de la ciudad de Cartagena frente a estas discriminaciones.
Entonces, digamos, cómo se posicionan ellos y ellas en este contexto. Entonces, esto lo quiero ver a partir de las fiestas. Yo considero que las fiestas son las fiestas públicas, masivas de una ciudad, son el escenario de disputa de la representación de estas ciudades, y también es el escenario de expresión de la identidad. Entonces, digamos, en muchas partes es en el momento festivo donde la identidad de las poblaciones se configura, se reafirma, pero además donde se le habla también a la ciudad de sí misma. Entonces es a partir de muchos de los disfraces y los símbolos que se proponen en estas fiestas que podemos analizar la identidad, digamos, afro-urbana. En este momento podemos ver entonces un ejemplo que son para las fiestas del 11 de noviembre de las que vamos a hablar. Estas fiestas representan o se conmemoran la independencia de la ciudad. En estas fiestas, sobre todo, se quiere conmemorar la gesta de los negros y la población mulata artesana que presionó porque se firmara la independencia de los españoles. Sin embargo, aunque esto fue así durante mucho tiempo, hasta hace muy poco, la celebración conmemoraba a los héroes de 4 años después, de 1815, que habían enfrentado a otro español, al pacificador Morillo. Entonces es a través de una revisión de la historiografía que rescata toda la participación de los negros y mulatos en la independencia, y a partir de los reconocimientos del multiculturalismo que, digamos, las autoridades de la ciudad ya empiezan a conmemorar en estas fiestas del 11 de noviembre a los sectores negros y mulatos en la independencia. Esto ha hecho que muchos de los sectores de la ciudad que tienen una reivindicación y que se están posicionando como el sector afrocolombiano dentro de la ciudad de Cartagena, y que tiene unas demandas particulares contra el racismo, pues aprovechan el escenario de la fiesta para sentar sus posiciones. Entonces tenemos, en un primer lugar, estas fotos son de Yo Soy Getsemanicense, que es un movimiento de Getsemaní, que es el barrio donde salieron estos líderes negros y mulatos a presionar por la firma de la independencia. Y en este movimiento, digamos, quieren como preservar su barrio frente a la compra que se hace para hacer hoteles boutiques y al turismo masivo, pero también un poco reafirmar su pertenencia a la ciudad y su condición de afrocolombianos. Entonces aquí vemos al profesor Medardo Medina, que es un líder sindical. Él lo que ha hecho con este movimiento, y a través de símbolos que consigue porque por su trabajo ha ido a Sudáfrica, entonces trae algunos de los elementos que utiliza y que usa en las fiestas del 11 de noviembre para reivindicar esta africanidad o esta pertenencia a África. Entonces en estas fiestas lo que vemos es ya, sobre todo en la celebración del bicentenario de la independencia, que fue en el 2011, que desde la oficialidad, digamos desde el gobierno local, ya se celebraba la participación de Pedro Romero, de Juan José Solano, que fueron parte de los líderes que promovieron esa independencia de Cartagena. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la alcaldesa de la ciudad en ese momento, y en los desfiles oficiales un joven que representaba a Pedro Romero. Entonces esto es en la parte de la oficialidad, como, digamos, la participación de estos sectores se ha ido posicionando en las fiestas. Pero también quisiera hablar de los desfiles que se hacen en las tardes de estos días de celebración, que son los desfiles que se llaman cabildos, que son unos desfiles que se hacen por diferentes barrios, y el 11 de noviembre hay uno grande. Entonces en estos desfiles participa muchos grupos, muchas comparsas se llaman, son estos grupos de baile. Estos grupos de baile participan varias veces en varios de los desfiles y llevan todo un trabajo de casi un año de preparación de su momento festivo. Entonces en estas comparsas nosotros y nosotras podemos ver
cuáles son los elementos que seleccionan para mostrarle a la ciudad y poder hablar desde su identidad como afrodescendientes, pero también un posicionamiento frente a las discriminaciones que se viven en la ciudad. Es importante aquí aclarar que muchos de los directores y directoras de estas comparsas manifiestan explícitamente que lo hacen para fortalecer el autoestima y el autorreconocimiento de los niños y niñas y jóvenes que participan en estas danzas. Entonces, además de la oficialidad, pues ahora quiero que veamos en las danzas y en las comparsas cuáles son los símbolos que se reivindican. Entonces tenemos, por ejemplo, hay una exaltación de África dentro de este escenario de disputa que se vuelven las fiestas. Entonces posicionarse como descendientes de africanos es muy importante, pero que no sean, digamos, las mismas herencias que se han reivindicado por parte de medios de comunicación e incluso de la historia oficial, como solo los tambores o algunos ritmos, sino que intentan, a partir de búsquedas que hacen en internet o a partir de muchos referentes que se tienen, pues crear una nueva imagen de África. Entonces, dentro de esta imagen de África que se quiere crear, encontramos referencias a las deidades yorubas, encontramos referencias a algunos animales como leones y cebras, encontramos también pelucas afro o alguna indumentaria que es percibida como africano, e incluso más allá de lo afro, como africano en abstracto, en esta construcción de qué es ser afrocartagenero o qué es ser un afrodescendiente en las ciudades en Colombia, también hay referencia a muchos elementos del Gran Caribe, sobre todo a ritmos de las islas y algunos elementos que se usan como símbolos ya globales, como algunas referencias del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos o el reggae jamaiquino. Entonces vamos aquí viendo diferentes fotografías donde se muestran estas referencias que se hacen a los animales como cebras y leones, y con los nombres también de los grupos pues se va haciendo como una referencia a esa afirmación de África. Quisiera también decir que hay ritmos como la cumbia que claramente tiene una herencia desde la colonia y unas tonalidades y percusiones que vienen efectivamente de África, pero este es un ritmo que ya se ha nacionalizado. Entonces, a medida que este ritmo se nacionaliza, pues ya no se puede reivindicar solo como africano o una herencia africana, sino que pasa a ser un símbolo nacional colombiano. Entonces existe la búsqueda de otros ritmos. Aquí, por ejemplo, podemos ver esas referencias a ritmos del Caribe, como comparsas que utilizan el mambo o la salsa para reafirmar sus herencias africanas, pero también estas camisas y gorros diferentes, como los que vemos de verde, los del son del djembe, que es una comparsa, donde el director pues dice, yo busqué en internet, miré qué es lo que usan en algunos países de África, este es el gorro, es un gorro kufi, y la indumentaria pues él quería como cambiar con los códigos que se manejan en la fiesta. Y el ritmo que baila, a diferencia de los ritmos como la cumbia que les había comentado, o del mambo y la salsa, es un ritmo local, es un ritmo que se llama champeta. Y siempre se ha usado en la ciudad de Cartagena el término champetudo como peyorativo. Sin embargo, en esta comparsa lo que busca el director es un poco reinvertir eso, y que cuando les bailen champeta con orgullo y cuando les digan champetudo ellos contesten con mucho gusto y a mucho honor. Entonces vemos que en estas comparsas son diferentes procesos los que se llevan a cabo, pero que quieren romper como con el racismo y los estereotipos que se ven. Sin embargo, en los medios de comunicación de la ciudad, lo que reconocen de todo este proceso y de estos grupos que salen en los desfiles, pues son nuevamente muchos de los atributos que se les asignan a las personas negras. Entonces a veces son las expresiones, movimientos del cuerpo que nos hacen descendientes de africanos, o los ritmos africanos fueron los grandes protagonistas de este bando, en el que primaron las plumas, los tigrillos y los cuerpos sensuales. Entonces una vez más se asocia la sensualidad a estas poblaciones, o el ritmo y el cuerpo, pese a que los
directores y directoras de estas comparsas pues quieren, digamos, construir esa reivindicación de lo que es ser afrocartagenero con otros referentes. Aquí también tenemos otra cita que es que una de estas comparsas pues puso a suspirar a más de un caballero, y otra vez vemos cómo se asocia la noción de la sensualidad a estas comparsas, siendo que muchas de las intenciones, como les digo, de quienes las organizan es salir de esos estereotipos. Entonces tenemos aquí con las fiestas dos paradojas importantes que quisiera señalar para terminar esta parte. La primera es que como hay muchas herencias africanas, como en el caso de la cumbia, que se asumen como símbolos nacionales, hay una nueva búsqueda de símbolos que se puedan asociar con África, que no necesariamente pues tienen toda la trayectoria desde la colonia hasta nuestros días en la ciudad, pero sí hay una búsqueda constante de tener unos símbolos propios que los legitimen en el escenario público de la disputa que es la ciudad, que son las fiestas públicas. Y por otro lado, la otra paradoja es que aunque todos los grupos de esta categoría, de los grupos de las comparsas que salen en las fiestas de la independencia, quieren un poco separarse de los estereotipos y de las representaciones que se hacen habitualmente de los afrocolombianos, pues los medios de comunicación lo que retoman para hablar de ellos siguen siendo los mismos estereotipos que se han desarrollado. El tercer tema que quiero que toquemos respecto a los espacios urbanos, a las representaciones, los reconocimientos y sus paradojas, es la patrimonialización. En estas fiestas del 11 de noviembre de Cartagena de Indias hay una búsqueda de que queden inscritas en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad. Este es un proceso que tienen que iniciar con un proceso nacional. Entonces están en este momento haciendo todas las gestiones para poder quedar inscritas como patrimonio nacional y después ser declaradas patrimonio, pues entrar en la disputa de ser declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad. Y aquí pues se nos presentan las paradojas de cómo son o qué les pasa a las fiestas con la patrimonialización. Entonces por un lado tenemos que para ser patrimonializables tienen que tener unas particularidades que les deben ser reconocidas, pero además estas particularidades no pueden cambiar mucho. Entonces un poco la patrimonialización reconoce la especificidad, pero encasilla a las fiestas y a las producciones que se hacen en las fiestas bajo unos parámetros, lo cual hace que la creatividad o la innovación pues vayan a estar restringidas o limitadas justamente por el reconocimiento. Entonces ahí tendríamos otra paradoja. Pero además, justo en este interés de publicitar las fiestas y de que queden patrimonializadas, pues muchas de estas imágenes de las fiestas de Cartagena de Indias se han tomado como parte de la publicidad. Ahora bien, así como los medios lo que resaltan de los desfiles son los mismos estereotipos que se perpetúan desde hace muchos años, en los momentos de querer resaltar la fiesta y querer hacerle publicidad, pues también lo que se resalta, como en esta postal que estábamos viendo, que es de una campaña de La Respuesta es Colombia. Entonces salía esta muchacha, uno voltea la postal y atrás, frente a esta pregunta, atrás sale La Respuesta es Colombia, que sea parte de una gran campaña nacional. Entonces es una muchacha de una de las comparsas que hemos visto, pero otra vez volvemos a que la risa y el acogimiento vuelven a ser sobresaltados en los colombianos, y también un poco se exalta una diferencia que no amenaza. Entonces es un poco una diferencia que no representa ninguna disputa, sino una referencia que queda estereotipada. Esto también lo podemos ver en el caso de un stand que hubo de la ciudad de Cartagena de Indias en Bogotá, en una feria turística, donde trajeron lo que ellos llamaron unas estatuas humanas. Una era una señora que representaba a las palenqueras, otra que era una señora que representaba a otro personaje de la ciudad, que es la India Catalina, y este que podemos ver en la fotografía, que es un esclavizado.
entonces era como diversión y quienes iban a la feria podían entonces tomarse fotos con este personaje. Entonces un poco frente a publicitar las fiestas y frente a su patrimonialización y a su estandarización, las paradojas que se nos presentan, entonces es como que hay una diferencia que sí se reconoce y se resalta, pero es para estereotipar. Y la otra es que en las fiestas se estandarizan la creatividad y la innovación porque se limitan con estos reconocimientos. Entonces, a partir de estos tres ejes que hemos trabajado, las legislaciones, la población afrocolombiana en las ciudades y la patrimonialización, pues abro la discusión para que podamos abordar cuáles son los beneficios, pero también las contradicciones que implican todos estos reconocimientos. Gracias.